Si se consideraba que era tan peligroso coger esa autopista y irme a San Vicente, tenía que haber simplemente la autoridad del Estado diciendo no se puede transitar. Escúcheme y la que verdad es que no me lo dijeron ni a mí ni a las personas que estaban en ese momento conmigo cogiendo la ruta hacia San Vicente. Doctora Ingrid Betancourt, escúcheme un segundo. Es que quería precisarle lo siguiente, que me parece fundamental. Quería precisarle lo siguiente. La víspera, yo tengo la copia del documento, su campaña recibió una comunicación indicándole la víspera la inconveniencia de viajar a San Vicente del Caguán por razones de seguridad. Recordemos que en ese momento, 3 días antes, el presidente Andrés Pastrana había suspendido la zona de distensión en el Caguán. En consecuencia, ellos estaban replegándose, había combates, se había publicado incluso que se habían incendiado varios vehículos en esa misma carretera entre Florencia y San Vicente del Caguán. Igualmente, doctora Ingrid, yo tengo el documento que demuestra que el coronel Rocha en ese retén le dijo, doctora Ingrid Betancourt, si usted sigue las cosas no están bien, pero si usted quiere seguir, puede hacerlo bajo su responsabilidad. Y usted escribió textualmente que continúo bajo mi responsabilidad y por mi propia cuenta. Está su firma y está la de Clara Rojas. ¿Usted recuerda ese episodio? Mire, yo le voy a decir una cosa, Darío, yo ese episodio no lo recuerdo. Sin embargo, si eso fuera así, y obviamente, es decir, vamos a contar con que esos son documentos de buena fe. Si eso fuera así, el tema del Estado no es hacer que las personas firmen un descargo cuando hay un problema de seguridad. Yo quiero recordarle que los hechos son diferentes. En ese momento, el Estado colombiano y el gobierno de ese entonces quería demostrarle al mundo que la zona de distensión había sido recuperada de las manos de las FARC y estaba ahora en manos de la autoridad pública, de las Fuerzas Armadas de Colombia. Se había dicho en 48 horas recuperamos la zona de distensión. Si el presidente viajó a San Vicente ese día, fue precisamente para decir esto es nuestro, sacamos a la guerrilla, no hay ningún problema, ya la guerrilla se fue, volvimos a recuperar nuestro territorio. En ese momento la idea del Estado no era decir, digámosle a Ingrid que no vaya, era demostrar que sí se podía estar en el territorio porque el territorio había sido recuperado y estaba en manos de los militares. Pero lo que yo vi ese día, ¿no es un poco romántico, doctora Ingrid? Escúcheme un segundito que la interrumpa. ¿No era un poco romántico? Usted conoce bien la situación, conocía muy bien la situación de orden público del país, de la zona del Caguán, todo lo que aquí había, se sabía que esos guerrilleros empezaban su retirada, iban al interior de la selva profunda colombiana. Era ingenuo, por decirlo menos, realmente tomar ese riesgo que podía implicar, como de hecho implicó, mínimo el secuestro, sino la muerte. Mire, ese documento del que yo le hablo, hay una copia que la tiene el expresidente Pastrana en su caja fuerte, hay una copia que está en el DAS, muy celosamente guardada, y hay una copia que reposa en el Ministerio de la Defensa Nacional. Entonces, fue por su cuenta y riesgo. Yo le vuelvo a insistir, el problema no es ese. Mire, Darío, vuelvo y insisto, a mí me quitaron mis escoltas. Me quitaron mis escoltas. Y me dejaron seguir. Si el Estado consideraba que era peligroso, tenían que dejarme mis escoltas y tenían que darme la posibilidad de estar protegida. Y si era tan riesgoso como ahora lo están diciendo, tenían que haberme bloqueado en ese retén y no dejarme pasar. Usted era candidata presidencial, era muy difícil, era muy difícil bloquearla. Muchas personas. Pero era muy difícil bloquearla realmente porque usted estaba decidida y dijo yo me voy por mi cuenta y riesgo. Mire, si el general en el aeropuerto me dice usted no puede viajar porque es muy riesgoso, yo no viajo. A mí me dijo coja la carretera y váyase. Cuando yo pasé el retén me dijeron vas para San Vicente, hágale. ¿Cómo se llama ese general, Ingrid? ¿Cómo se llama ese general? A mí me dijeron... Es que es importante el nombre del general. De aquí. Arcesio Barrero. Arcesio Barrero. ¿Y usted alguna vez conversó con él después de su liberación?
nunca he tenido la posibilidad de conversar con él. Sí, usted sabe, doctora Ingrid, usted incluso pretendió en un momento determinado montarse en el helicóptero del presidente de la República, cosa que no se podía hacer porque usted era candidata presidencial y él podría incumplir la ley. No, eso no es así. ¿No? No. Mire, Darío, yo creo que en esto, a partir de cierto momento, todo el mundo acomodó las versiones para cubrirse en salud. Yo nunca pretendí montarme en el helicóptero del señor presidente. Nunca. Es decir, a mí me ofrecieron llevarme en los helicópteros que estaban saliendo para San Vicente. Esa carretera que yo tomé estaba siendo monitoreada por los helicópteros que transitaban por esa zona cada media hora. Es decir, yo estaba en un aeropuerto donde el control lo tenían los militares, donde la zona se estaba diciendo por todo Colombia que había sido recuperada por los militares colombianos que habían sacado a las FARC. Adicionalmente a eso me dan un carro del Estado para movilizarme hasta San Vicente. Y de lo que yo sí recuerdo, es decir, el único papel que yo recuerdo que nos entregaron para firmar a Clara y a mí, fue en torno al seguro del carro, que era un carro del Estado. Es decir, después se dijo, no, es que no la podíamos subir porque no se podía en campaña utilizar. No, ese no fue el caso. El caso es que en un momento dado, campaña presidencial, me quitaron la seguridad, me dieron un carro del Estado y me dejaron transitar por la carretera. Pero el Estado, doctora Ingrid, le advirtió, por lo menos eso es el testimonio que está escrito y el testimonio también de Camilo Gómez Alzate, a quien yo invito a los televidentes a que escuchen qué fue lo que dijo el día viernes después de la primicia de Caracol Radio sobre estas dos solicitudes de conciliación. Advertida no una, sino varias veces, y no en un solo sitio, sino en Bogotá, luego en Florencia, y luego finalmente en el último retén militar con el que se encontró, allí los militares le dijeron que no continuara, y ella anota en el libro, de su propio puño y letra, que toma la decisión de continuar bajo su propia responsabilidad y por sus propios medios. Yo creo que en ese caso pues la demanda no tiene un fundamento en imprevisión del Estado.